Hay un momento en la vida de ciertos hombres en que el suelo bajo sus pies deja de ser solo tierra. Un momento en que el aire cambia de peso, en que la luz no parece venir de ningún lugar concreto, en que el silencio se vuelve más denso que cualquier palabra. 3 pescadores de Galilea vivieron ese momento en la cima de un monte, en una tarde que ninguno de los 3 supo explicar del todo cuando bajaron. Lo intentaron. Pedro lo intentó con más fuerza que nadie, como siempre, pero hay experiencias que el lenguaje no alcanza a contener, y lo que ocurrió en aquel monte era una de ellas. Para entender por qué Jesús subió ese monte con sus 3 discípulos más cercanos, hay que entender primero dónde estaban, no solo en el mapa, sino en el tiempo. Estamos en el año 31 o 33 de la era común, según los distintos cálculos históricos, en una región que los romanos llamaban Palestina y que los judíos llamaban la Tierra. Jesús lleva aproximadamente 2 años de ministerio público. Ha recorrido aldeas, curado enfermos, pronunciado discursos que nadie había escuchado antes con ese tono de autoridad personal, como alguien que habla desde adentro de la ley y no desde afuera. Ha reunido a 12 hombres que lo siguen a todas partes, y entre esos 12 hay 3 que él parece llevar siempre un paso más cerca. Pedro, el pescador impetuoso del lago de Galilea; Tiago, serio y reservado; y Juan, el más joven, el que más tarde escribirá sobre el amor, con una precisión que solo puede venir de alguien que lo vio de cerca. Pero en las semanas previas al monte, algo ha cambiado en el tono de Jesús. Ha comenzado a hablar de cosas que sus discípulos prefieren no escuchar. Habla de Jerusalén, habla de sufrimiento, habla de ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los escribas, de ser condenado, de morir. Pedro, que no soporta ese vocabulario, lo lleva aparte y lo reprende. La escena es casi cómica en su humanidad. Un pescador de mediana edad regañando al hombre que acaba de confesar como el Mesías. Jesús le responde con una dureza inusual. Hay una urgencia nueva en el aire, una cuenta regresiva que los discípulos sienten pero no saben nombrar. Es en ese contexto exacto, cargado de presagios y de confusión, que Jesús dice una tarde: «Venid, subamos al monte». El monte en cuestión ha sido identificado por distintas tradiciones como el monte Tabor, en la llanura de Jezreel, o como el monte Hermón, en el extremo norte de la región, en la frontera con lo que hoy es Siria y el Líbano. El Hermón es una montaña de 2.800 metros, con nieves perpetuas en su cima, con una presencia que desde cualquier punto de Galilea domina el horizonte como una muralla blanca. El Tabor, más modesto en altura, tiene sin embargo una forma perfectamente cónica que lo hace imposible de ignorar en la llanura. Los teólogos discuten, los arqueólogos dudan, pero lo que importa para lo que ocurrió no es la geología, sino la atmósfera, un lugar alto, apartado, lejos de la multitud, donde el cielo pesa más que en el valle. Suben de tarde, cuando la luz en aquella región se vuelve horizontal y dorada, cuando las sombras se alargan sobre las piedras y el viento baja desde las cimas con un filo fresco que contrasta con el calor del llano. Los 4 hombres suben en silencio, como suelen subir los hombres cuando van hacia algo que no del todo entienden, pero que sienten necesario. Pedro, Tiago y Juan están acostumbrados al esfuerzo físico. Son hombres de redes y remos, de madrugadas en el lago y noches sin dormir, pero este ascenso tiene una calidad diferente. Hay algo en la forma en que Jesús sube, con una determinación silenciosa que hace que los 3 lo sigan sin hacer preguntas. A veces el silencio de alguien es más elocuente que cualquier explicación. Cuando llegan a la cima o a algún punto elevado en la ladera, se detienen. El valle queda abajo, con sus aldeas encendidas por los últimos rayos del sol, con sus caminos de polvo y sus huertos de olivos. Arriba, el cielo comienza a oscurecer en el oriente, mientras en el poniente todavía arde en naranja y violeta. Es ese momento del día en que el mundo parece estar entre 2 estados, ni del todo luz, ni del todo sombra. Jesús se aparta un poco para orar. Es un gesto habitual en él, el Evangelio de Lucas. En particular, subraya repetidamente que Jesús ora en los momentos clave, en el bautismo, antes de elegir a los 12, en el huerto y aquí, en el monte. La oración no es un adorno en su vida,
es la respiración. Y entonces ocurre. No hay forma de preparar al lector para esto, igual que no hay forma en que Pedro, Tiago y Juan pudieran haber estado preparados. El texto griego del Evangelio usa una palabra específica, metamorfoté, se transformó. No cambió de ropa, no adquirió una expresión diferente, se transformó. El término que en español ha llegado a nosotros como transfiguración viene exactamente de esa raíz. Una metamorfosis, un cambio de forma, de morfe, que en la filosofía griega no es la apariencia externa, sino la naturaleza profunda de una cosa. Lo que los tres discípulos ven no es una ilusión ni una visión interior. Es algo que sucede delante de sus ojos abiertos, en el mundo físico, con consecuencias físicas. La ropa de Jesús se vuelve blanca, con una blancura que ningún blanqueador de telas humanas podría producir, dice el Evangelio de Marcos, con esa precisión doméstica que solo puede venir de un testigo. Una blancura que deslumbra, una blancura que duele mirar. Y su rostro. El Evangelio de Mateo dice que su rostro brilló como el sol, no como una antorcha, no como una llama, no como algo que pueda contenerse en un recipiente de vidrio, como el sol, una fuente de luz, no un reflejo. Hay una diferencia enorme entre algo que refleja luz y algo que la genera. Una luna y una estrella, un espejo y una hoguera. Lo que los discípulos están viendo es a alguien que genera luz desde adentro, como si lo que siempre estuvo contenido en él encontrara de pronto una salida, como si la forma humana que cargaba desde Belén fuera en ese momento insuficiente para contener lo que era. La teología cristiana llamará a esto la manifestación de la gloria divina. Pero en ese instante, en esa ladera, no hay teología. Hay tres hombres con los ojos abiertos de par en par y las rodillas que no saben bien si sostenerse. Y entonces aparecen dos figuras, dos hombres. O lo que en ese contexto semeja a hombres, dos presencias con forma humana que se acercan a Jesús y comienzan a hablar con él. Los evangelios los identifican sin dudar, Moisés y Elías. La tradición cristiana ha meditado durante siglos sobre esta identificación, sobre cómo los discípulos pudieron reconocerlos sin haberlos visto nunca, si no hubo revelación sobrenatural en ese reconocimiento. Pero ese detalle importa menos que la pregunta de fondo. ¿Por qué ellos? De todos los patriarcas, profetas, reyes y jueces que pueblan la historia sagrada de Israel, ¿por qué estos dos? La respuesta no es arbitraria. Es, en cierto modo, la respuesta más lógica posible, y para entenderla hay que volver muchos siglos atrás. Moisés es, para cualquier judío del siglo I, la figura más grande de la historia humana. No un profeta entre otros, no un líder entre muchos el profeta, el líder, el legislador, el hombre que habló con Dios cara a cara, como se habla con un amigo, según el libro del Éxodo. Es el hombre que sacó a un pueblo entero de la esclavitud caminando por un mar que se abrió. Es el hombre que subió a otro monte, el Sinaí, y bajó con la ley que definiría la identidad de Israel para siempre. Es el hombre a través del cual llegaron los primeros 5 libros de la Escritura, la Torá, que para un judío del siglo I no es simplemente un texto sagrado, sino la constitución del universo moral, el ADN de la relación entre Dios y la humanidad. Moisés no representa una parte de la fe judía. Moisés, en cierto modo, es la fe judía en su forma más fundamental. Elías es otra cosa, pero igualmente inconmensurable. Si Moisés es la raíz, Elías es la llama. Vivió aproximadamente en el siglo IX, antes de la era común, en el reino del norte de Israel, en tiempos del rey Acab y de su esposa Jezabel, que habían introducido el culto a Baal con una agresividad que amenazaba con borrar el yavismo de Israel. Elías apareció de la nada, sin genealogía, sin ciudad de origen, sin historia previa. El texto bíblico lo introduce con la misma abruptez con que aparece un rayo. Y fue exactamente eso, un rayo. Desafió al rey en su propio palacio.
Tuvo un enfrentamiento legendario en el Monte Carmelo contra 450 profetas de Baal, un duelo que el texto bíblico narra con una tensión dramática que no ha perdido fuerza después de 2500 años. Y al final de su vida, no murió, o al menos no de la forma ordinaria en que los hombres mueren. El segundo libro de los Reyes dice que fue llevado al cielo en un carro de fuego, arrebatado por un torbellino, visible hasta el último momento para su discípulo Eliseo, que lloraba desde abajo. Esa partida sin muerte convirtió a Elías en una figura de expectativa apocalíptica para el judaísmo del Segundo Templo. El profeta Malaquías, en el último libro de los profetas del canon hebreo, había escrito algo que todo judío del siglo I conocía de memoria. He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del Señor. Elías no había terminado su historia. Elías iba a volver, y su regreso señalaría el comienzo del tiempo final, la apertura del capítulo definitivo de la historia sagrada. Para un discípulo de Jesús, ver a Elías en ese monte no era ver a un fantasma del pasado, era ver al heraldo del futuro. Así que Moisés y Elías no son una elección aleatoria entre muchos candidatos posibles. Son la Torá y los profetas, las dos grandes columnas sobre las que descansa toda la escritura sagrada de Israel. En la sinagoga del siglo I, el servicio de adoración tenía dos lecturas fijas, una de la Torá, es decir, de los libros de Moisés, y otra de los Neviim, los profetas, cuyo representante más eminente era Elías. Toda la fe, toda la esperanza, toda la identidad de Israel cabía entre esos dos nombres. Y ahora, esos dos nombres están en esa ladera, hablando con Jesús, no como sus jueces, ni como sus maestros, como sus contemporáneos, como alguien con quien tienen algo importante que tratar. El Evangelio de Lucas, siempre más detallado en los momentos de oración y diálogo, añade algo que los otros dos evangelistas no mencionan. Dice que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús sobre su éxodo, su partida, la que iba a cumplirse en Jerusalén. La palabra griega es exactamente éxodos, salida, partida, el mismo término que da nombre al segundo libro de la Biblia que narra la salida de Egipto. No es una coincidencia lingüística inocente, es una declaración teológica perfectamente calculada. Lo que Jesús está a punto de cumplir en Jerusalén tiene la misma naturaleza y la misma escala que lo que Moisés cumplió en Egipto. Una liberación, un éxodo, un pueblo que sale de una esclavitud hacia una libertad que todavía no puede imaginar del todo. Y en ese punto comienza a dibujarse la respuesta a la pregunta del título con toda su fuerza. Moisés y Elías no están ahí para evaluar a Jesús, para darle permiso, para legitimarlo ante los discípulos como quien presenta credenciales. Están ahí porque son parte de la misma historia. La misma historia que comenzó con Adán y continuó con Abraham y con Moisés y con Elías y con todos los profetas, encuentra en ese monte, en esa conversación, su punto de convergencia. Todo lo que vino antes apuntaba hacia ese momento. Todo lo que viene después surgirá de él. La transfiguración no es un paréntesis glorioso en el ministerio de Jesús. Es el centro de gravedad del que todo lo demás cuelga. Pedro, mientras tanto, está despierto, o casi despierto. Lucas dice con esa honestidad desconcertante que es uno de sus sellos que Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, no dormidos, pero al límite. Y entonces vieron su gloria, la del Jesús transfigurado, y a los dos hombres que estaban con él. Y cuando estos comenzaron a separarse de Jesús, cuando la conversación parecía terminar y las dos figuras empezaban a retirarse hacia la noche, Pedro hace lo que Pedro siempre hace cuando no sabe qué hacer. Habla. Maestro, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. El Evangelio de Marcos añade, con una brutalidad afectuosa, porque no sabía lo que decía. Es una de las frases más humanas de toda la Escritura. No sabía lo que decía. Ante lo inefable, ante lo que no cabe en ninguna categoría conocida, el instinto humano es proponer algo concreto, algo que se pueda hacer con las manos,
algo que dé la sensación de tener algún control sobre lo que se está viviendo. Tiendas, construcciones, refugios, como si la gloria de Dios necesitara un tejado, como si Moisés y Elías necesitaran una cama. Pero en la torpeza de Pedro hay también algo profundamente conmovedor. No quiere que eso termine, quiere quedarse. Quiere que esa luz no se apague, que esas dos presencias no se vayan, que el monte siga siendo ese lugar fuera del tiempo que se ha vuelto en los últimos minutos. Lo entendemos completamente. Pero antes de que Pedro termine de formular su propuesta, ocurre algo más. Una nube. No una nube ordinaria de tormenta o de verano, una nube que los cubre, que los rodea, que los envuelve y de la que viene una voz. El texto griego usa el verbo epeskiazen. Cubrió como una sombra, sobrevoló como algo que protege y que al mismo tiempo aterra. Es el mismo vocabulario que usa el Evangelio de Lucas cuando describe al ángel hablando con María en la Anunciación. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La nube, en la teología judía, tiene un nombre: Shekinah. Es la presencia tangible de Dios, la señal visible de lo invisible, la misma nube que guiaba a Israel por el desierto, la misma que llenó el tabernáculo de Moisés con tal intensidad que ningún hombre podía entrar mientras estaba allí. No es un fenómeno meteorológico, es una presencia. Y de esa presencia viene una voz. Solo 3 palabras en su núcleo, pero 3 palabras que lo cambian todo. Este es mi Hijo amado. Escuchadle. La primera parte ya la habían escuchado, o algo muy parecido en el bautismo en el Jordán. Cuando Jesús salió del agua, una voz del cielo dijo algo similar. Pero la segunda parte es nueva. Escuchadle. No contempladlo solamente. No lo reverenciéis desde lejos. Escuchadle. En el idioma de la teología rabínica, la instrucción de escuchar a alguien es la instrucción máxima de obediencia y discipulado. Shema Israel. Escucha, Israel. Comienza el mandamiento más central del judaísmo. Escuchar no es oír. Escuchar es obedecer, seguir, orientar toda la vida en función de lo escuchado. La voz no está dando información, está dando una orden. Los discípulos, al escuchar esa voz, caen rostro en tierra. El texto de Mateo dice que les entró gran temor. No espanto, no pánico, temor. La palabra griega es phobos, que en contextos sagrados no describe el miedo a un peligro físico, sino la respuesta adecuada ante algo absolutamente más grande que uno mismo. El temor reverencial, que los teólogos medievales llamarán timor domini, el temor del Señor, que es, paradójicamente, el comienzo de la sabiduría. Están en el suelo, con la cara contra las piedras frías de la ladera, incapaces de mirar, y entonces sienten una mano que los toca, y escuchan la voz de Jesús, ahora solo su voz, sin nube, sin luz sobrenatural, sin presencias invisibles. Levantaos, no temáis. Levantan los ojos y ven a Jesús solo. La bajada del monte es larga o corta. No hay forma de saberlo, porque el tiempo en esas horas debe haberse comportado de manera extraña, dilatado y comprimido, al mismo tiempo como ocurre siempre después de algo que cambia la forma en que uno percibe el mundo. Lo que sí dicen los evangelios es que en ese camino de bajada, Jesús les da una instrucción que los tiene perplejos. No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. La instrucción de silencio, que los estudiosos del Evangelio de Marcos llaman el secreto mesiánico, aparece aquí con una carga especial. No es solo discreción estratégica. Es que lo que acaban de ver no puede ser comprendido del todo hasta que la historia complete su arco. Pedro, Tiago y Juan discuten entre ellos qué significa eso de resucitar de los muertos. No es que no conozcan el concepto. El judaísmo del siglo I tenía tradiciones desarrolladas sobre la resurrección al final de los muertos. Tiempos. Los fariseos la defendían con vigor. Los esenios de Qumrán esperaban una renovación cósmica que incluía la superación de la muerte. Pero la resurrección era siempre un evento colectivo, escatológico, el desenlace de toda la historia, no algo que le ocurriera a una persona sola en medio de la historia. Jesús está hablando de algo que no tiene categoría en su marco de referencia.
Están caminando hacia abajo por el monte, con una conversación que va en círculos, intentando encajar una pieza en un rompecabezas cuyo tamaño todavía no pueden imaginar. Y es aquí donde la pregunta del título adquiere su dimensión más profunda. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque la transfiguración no es solo un evento de gloria personal de Jesús, no es solo una revelación de su naturaleza divina para beneficio de 3 discípulos, es un evento de confirmación histórica y cósmica. Es la escritura sagrada encarnada Moisés y Elías, la Torá y los profetas, toda la historia de la revelación de Dios a Israel puesta en diálogo directo con Jesús, no para evaluarlo, sino para reconocerlo como su cumplimiento, como aquel hacia el cual toda esa historia había estado apuntando desde el principio. Hay un versículo en el Evangelio de Juan, no en el relato de la transfiguración, sino en una discusión posterior, en que Jesús dice a sus adversarios: «Si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió acerca de mí». No como una afirmación arrogante, sino como una declaración de continuidad. Moisés y Elías en el monte no son testigos externos, son parte de la misma historia. Elías, en particular, tiene un papel que los discípulos intentan articular en esa bajada del monte cuando le preguntan a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías ha de venir primero? Es la expectativa de Malaquías hecha pregunta directa. Y Jesús responde con algo que los estudiosos han debatido durante siglos. Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Y los discípulos comprenden que habla de Juan el Bautista. Juan, que había predicado en el desierto con una urgencia y un estilo que recordaban exactamente al profeta del Monte Carmelo. Juan, que había sido decapitado por Herodes unos meses antes. La figura del precursor que prepara el camino ya había cumplido su función, ya había pagado el precio de su función, y sin embargo, la gente no había visto lo que señalaba. El patrón se repite. La gloria anuncia lo que el mundo no quiere ver. La transfiguración ocupa en los 3 evangelios sinópticos un lugar estructural preciso. Está exactamente en el punto medio entre el inicio del ministerio público de Jesús y su entrada en Jerusalén. Es el pivote. Todo lo que viene antes converge en ese monte, y todo lo que viene después, la entrada triunfal, el templo, la última cena, Getsemaní, la cruz, el sepulcro vacío fluye desde él. Los discípulos que bajaron de ese monte no bajaron iguales. Cargaban algo que no sabían todavía cómo llevar, una certeza que era demasiado grande para sus palabras y demasiado extraña para su marco conceptual. Bajaron con un secreto que solo el tiempo y la resurrección les permitirían revelar. Pedro escribirá décadas después, en una carta que conservamos, sobre esa experiencia con una sobriedad que en sí misma dice todo. Nosotros estábamos con él cuando recibió de Dios Padre la honra y la gloria, cuando desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido». Y nosotros escuchamos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. No hay adorno en esas palabras, no hay exageración retórica. Hay la voz de un hombre viejo, recordando una tarde en una ladera de un monte que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre la historia del mundo. Lo que ocurrió en el monte de la Transfiguración no fue un evento aislado, una pirotecnia celestial sin función dramática. Fue la confirmación de una continuidad que atraviesa toda la historia sagrada del judaísmo y el cristianismo naciente. Que la historia de Dios, con los seres humanos, es una historia coherente, con un hilo conductor que pasa por Adán, y por Noé, y por Abraham, y por Moisés en el Sinaí, y por Elías en el Carmelo, y llega a una ladera sin nombre en Galilea, donde 3 pescadores asustados ven a su maestro brillar como el sol. No son episodios desconectados, son capítulos del mismo libro. La presencia de Moisés y Elías responde también a una pregunta que los primeros seguidores de Jesús enfrentaban con urgencia existencial. ¿Es Jesús una ruptura con el judaísmo o su culminación? La Transfiguración dice, con una claridad que no admite ambigüedad, que es la segunda. Los 2 representantes más grandes de la fe de Israel no vienen a disputar con Jesús, no vienen a juzgarlo, no vienen a advertirle.
Vienen a hablar con él sobre el éxodo que va a cumplir. Como colegas que discuten los detalles de una misión compartida, la lógica de la historia está de su lado. Para los primeros seguidores de Jesús, que eran en su gran mayoría judíos del siglo I, que habían crecido memorizando la Torá y esperando a Elías, la transfiguración era el argumento más poderoso posible de que estaban en el lugar correcto. No habían abandonado la fe de sus padres, la habían encontrado cumplida. El Dios de Moisés y el Dios de Elías era el mismo que ahora hablaba desde la nube diciendo, «Escuchadle». No era un nuevo Dios ni una nueva religión. Era la misma historia llegando a su capítulo más inesperado. Hay algo que los 3 discípulos no pudieron comprender del todo en ese momento. Algo que solo la resurrección les abriría los ojos para ver, que la gloria del monte era inseparable de la oscuridad que venía. Que Moisés y Elías habían hablado precisamente sobre eso, sobre el éxodo en Jerusalén, sobre la muerte, sobre el precio de la liberación. La tienda que Pedro quería construir para quedarse en la gloria era, sin saberlo, la negativa a aceptar lo que venía después. La gloria no era el destino, era la preparación para el camino que llevaba al único lugar donde la historia podía resolverse. Una colina, llamada Gólgota, a muchas horas de camino desde ese monte luminoso. Bajaron en silencio, los 4. El valle los recibió con sus ruidos habituales, con el olor a tierra y a humo de cocina, con los perros de las aldeas ladrando a la oscuridad. El mundo seguía igual. Ellos, no. Llevaban en los ojos algo que no se puede describir completamente, ni se puede del todo olvidar. Llevaban la memoria de una luz que no venía del sol y de una voz que no venía de ningún hombre. Llevaban la certeza de que lo que caminaba entre ellos era más de lo que habían imaginado, y que ese más iba a costarle algo, iba a costarles a todos que en ese momento todavía no eran capaces de medir. Pero habían escuchado la instrucción, escuchadle, y eso era suficiente para seguir bajando por el monte, en la noche que crecía, hacia todo lo que vendría después. Hay un camino que todos recorremos en algún momento, sin saber muy bien que lo estamos recorriendo. Un momento en que algo que siempre estuvo ahí de pronto se vuelve visible, en que la historia a la que pertenecemos cobra un sentido que antes no veíamos, en que la voz que siempre estuvo hablando se vuelve audible de una forma que ya no podemos ignorar. Pedro, Tiago y Juan subieron ese monte como discípulos y bajaron como testigos. No testigos de una idea ni de una doctrina, testigos de algo que habían visto con sus ojos y tocado con sus manos, y que ningún argumento posterior podría quitarles del todo. La historia que comenzó en el Sinaí con Moisés y continuó en el Carmelo con Elías, encontró en ese monte sin nombre su punto de convergencia con algo que ninguno de los dos podía haber imaginado completamente, aunque ambos apuntaban hacia ello con cada palabra que pronunciaron en vida. La Torá dice, «Habrá un profeta como yo». Los profetas dicen, «Vendrá el día del Señor». Y en ese monte, esas 2 promesas se ponen de pie y hablan con el hombre que es su respuesta. 2000 años después, en un mundo de ciudades de vidrio y luces artificiales, en un mundo donde la velocidad de la información hace que todo parezca igual de urgente y nada parezca verdaderamente eterno, esa conversación en la ladera sigue sucediendo. No en el sentido literal de nubes y voces, aunque quién puede decir con certeza los modos en que las cosas suceden, sino en el sentido más profundo. La historia sagrada sigue interpelando al presente, sigue haciendo preguntas que el presente no puede responder por sí solo. Sigue invitando a subir al monte y a escuchar antes de bajar a construir las tiendas. Si este viaje por el monte te movió algo adentro, si te encontraste haciéndote preguntas que no tenías hace 30 minutos, ese es exactamente el efecto que la historia tiene cuando la dejamos hablar sin apresurarnos a cerrarla. Comparte este video con alguien que también busque, que también tenga preguntas, que también esté en algún camino de su vida sin saber del todo a dónde lleva. Suscríbete si quieres seguir explorando estas historias que están en la raíz de lo que somos. Y deja en los comentarios la pregunta que este relato te dejó abierta. Las mejores conversaciones siempre empiezan con una pregunta honesta.
que tengas la valentía de subir a los montes que te corresponden. Que cuando llegues arriba y la luz cambie y el suelo parezca diferente, no construyas tiendas para quedarte, sino que escuches lo que hay para escuchar y bajes con ello a la vida que te espera. Que la historia de la que formas parte, más grande de lo que cualquiera de nosotros puede ver del todo, te sostenga en el camino. Hasta el próximo encuentro.